Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre tonto, que la construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy es jueves de la primera semana del tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la gran celebración de la Navidad y el tiempo de alegría y júbilo y gozo que comprende la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos diciendo esto en el tiempo de Adviento. Nos preparamos para recordar la primera venida de Cristo a esta tierra, hermanos y hermanas, en esa forma humana como la conocemos, que fue de bendición. Nos preparamos también para la segunda venida de Cristo, que es la definitiva al final de la historia de la humanidad. Y también nos preparamos para la venida de Cristo a diario en nuestras vidas, porque Cristo siempre está con nosotros y viene para estar con nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo en el tiempo de Adviento. La lectura hoy es del Evangelio de San Mateo, hermanos y hermanas, capítulo 7. Empieza con el versículo 21 y del 21 salta al 24 y sigue hasta el 27. Es la parábola del fundamento de la casa, si es sobre roca o si es sobre arena. Y la finalidad que tiene esta parábola es llevarnos a entender, hermanos y hermanas, que cuando tú tienes a Cristo como el centro de la fundación, de la fortaleza, de esa zapata en la cual tú construyes la casa o tu vida o lo que es tu familia o tu matrimonio o lo que hagas, si está fundamentada en Jesucristo el Señor, es fundamento fuerte y seguro, hermanos y hermanas, para la vida. Pero si la construimos sobre arena, es muy probable que ante los primeros embates y azotes todo quede destruido. Así que es para nosotros un llamado por parte de Cristo, cristocéntrico en la vida, hermanos y hermanas, siempre con el fundamento esencial de las cosas de Dios en la vida para el desarrollo de nuestra espiritualidad y de todo lo que estamos buscando con el favor de Dios. San Agustín decía, hermanos y hermanas, y esto te lo ofrezco como meditación y reflexión en el pensamiento y la idea fuerza que siempre nos guía en la lectura del Evangelio. San Agustín decía, corres bien, pero vas por el camino incorrecto. Más o menos, eso decía San Agustín. Corres bien, pero vas por el camino incorrecto. En la preparación que provee Adviento, hermanos y hermanas, para celebrar la Navidad y caer en tono con lo que estamos buscando, nuestra salvación y muchas cosas más, la bendición por parte de Dios. A veces corremos bien, hermanos y hermanas, pero vamos por el camino incorrecto. Y no es cuestión de correr, y es cuestión de salirnos del camino incorrecto. A veces, hermanos y hermanas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Son cosas que pasan, ¿verdad? Y tenemos que pensar en ellas. Sabemos para dónde vamos, pero no sabemos por dónde llegar. Son las cosas que tenemos que pensar. Y yo creo que hoy la palabra de Dios nos va a poner a tono con estas realidades, porque a veces, hermanos y hermanas, vemos quejas lamentables de parte de cristianos que como que se sienten frustrados con Dios, no ven garantía. Cuando se acercan a las cosas de Dios o cuando se hacen las cosas para Dios, como que no ven una garantía de que van a recibir lo que dice la promesa, de que van a recibir lo que habla la bendición de Dios. Y entonces hay cristianos que como que no ven garantía. Y en la preparación de Adviento, que provee Adviento para la celebración de la Navidad, vamos a bregar con eso, hermanos y hermanas. En el mundo en el que vivimos y en la sociedad, la garantía es esa seguridad que puede tener una persona cuando compra un producto, de que si ese producto falla o tiene un error o tiene un vicio, la garantía me promete a mí que al llevarla a aquel funcionario que lo creó o me lo vendió, me lo va a arreglar o me lo va a dar en un objeto igual, pero nuevo, ¿no? Esa es la garantía. Y a veces queremos poner eso también en el campo de Dios. Se podría poner, hermanos y hermanas, se podría poner que cuando yo fallo,
de que cuando yo no doy el resultado esperado, Dios me va a cambiar, me va a sacar del pecado, me va a poner a funcionar bien. Y hay cristianos que no celebran la Navidad, no se preparan para la Navidad porque creen que no hay garantía en lo que Dios promete, y por lo tanto, ¿para qué celebrar la Navidad y el nacimiento de Cristo si al fin y al cabo nada de lo de Dios está garantizado, o yo no he experimentado lo garantizado? Si hablamos de garantía, ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en preparación para la Navidad y con la oportunidad que nos da el Adviento de prepararnos muy bien. Si hablamos de garantía, Jesús en esta parábola es capaz de decirnos que va a haber una garantía de que serás bendecido, de que Dios estará contigo, de que el favor de Dios estará con nosotros, hermanos y hermanas, si el centro de todo lo que nosotros hacemos aquí, simbolizado en la casa, ¿verdad? Que debe ser un hogar, más que una casa, en el hogar. Si el centro de todo es Cristo, hermanos y hermanas, va a haber bendición por parte de Dios y vas a conseguir lo que sea en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la comunidad eclesiástica, en el apostolado. ¿Me estás entendiendo? En todo. Si el centro, la zapata, el fundamento en que se construye y edifica todo es Jesucristo el Señor, va a haber bendición. Pero ¿cómo conseguimos esa bendición? Porque tiene que haber un trabajo por parte de nosotros, tiene que haber pues una ecuación que dé como resultado la firmeza y el aguante de esa casa y de mi matrimonio y la familia, ¿verdad? Si tengo a Cristo en el centro, pues Cristo dice que es escuchando su palabra y cumpliéndola. Ahí está la clave. Es escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Cumplir la voluntad de Dios, dice hoy la palabra del Señor, hermanos y hermanas, nos abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Sabemos lo que es la roca, sabemos lo que es la arena. Una roca, hermanos y hermanas, que es fuerte, que resiste, que es sólida. Sabemos lo que es la arena. La arena es un poco más débil, es floja y es insegura en ciertas cosas de la vida, hermanos y hermanas. La clave aquí en todo está en cumplir la voluntad de Dios, identificar la voluntad de Dios. La Navidad nos lleva a buscar cumplir la voluntad de Dios por toda la bendición que va a haber. Preguntémonos en la preparación hacia la Navidad que provee el tiempo de Adviento, preguntas que muevan nuestra conciencia, nuestra fe, nuestra espiritualidad para saber si vamos por el camino correcto en el cual estamos corriendo para hacer las cosas de Dios. Tengo hoy día yo seguridad de que mi vida está centrada en Cristo Jesús, que es cristocéntrica. ¿Es tu matrimonio cristocéntrico? ¿Es tu familia cristocéntrica? ¿Es tu rol de padre cristocéntrico? ¿Es tu rol de madre cristocéntrico? ¿Es tu rol de hijo o hija cristocéntrico? ¿Es tu rol de hermano en la fe o hermana en la fe cristocéntrico? ¿Es tu entrega cristocéntrica? En eso es lo que tenemos que pensar. Para contestar la pregunta vamos a descubrir, hermanos y hermanas, ¿qué tenemos nosotros que descubrir? Pues tenemos que descubrir, y la parábola nos lleva a pensar que no es solo, hermanos y hermanas, confesando el nombre de Dios que se gana esa seguridad, que ocurre el efecto y el resultado de la garantía de la bendición por parte de Dios y la protección por parte de Dios. No solo es confesando el nombre, la parábola lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Esto va mucho más allá. Dice que no es solo, no dice que no es proclamar al Señor o alabar su nombre, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor envuelve algo más. Además de yo invocar y confesar el nombre de Dios y de Jesús como Señor en mi vida, es mucho más, hermanos y hermanas, va conectado a la práctica de la palabra. Es alabar al Señor, 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 y es practicar su palabra. Muchísima alabanza hoy en día hacia el Dios del cielo, hermanos y hermanas. Y la gente alaba a nuestro Dios, y bendito sea Dios, y alabamos en la iglesia, y alabamos en el retiro, y alabamos en la reunión, y alabamos en la convención, y alabamos en el seminario, alabamos muchísimo al Señor, mucha alabanza, y alábalo. Pero un Dios que necesita tanta alabanza, hermanos y hermanas, esto no se puede reducir a la alabanza. El Señor necesita alabanza, pero el Señor necesita sobrealabanza, ¿me estás entendiendo? Y la práctica, ¿dónde está? No se me puede ir la vida espiritual alabando y alabando y alabando al Señor. Bueno, alaba al Señor, gloria a Dios. Pero
pon en práctica también la palabra de Dios. Por eso, cuidado, hermanos y hermanas, no solamente decir Señor, Señor, alábalo que Él vive, pero también practica lo que dice ese Cristo que vive, importante para nosotros. Otros hermanos y hermanas, también esta parábola nos llama a pensar, pues mire, no solamente reclamar los privilegios por parte de Dios, lo que nos hace pues llegar hasta el reino de los cielos. Pues, como bautizado, soy hijo de Dios, soy cristiano, me incorporan a la iglesia, tengo unos beneficios porque tengo los sacramentos, porque tengo una vida conforme a la voluntad de Dios, y de repente hay gente que cree que para recibir la bendición de Dios, pues estoy en un momento de proclamar privilegios porque yo soy bautizado, porque yo soy cristiano, porque yo creo en Dios. Pero si no escuchamos y no ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos, no basta con bautizarse, no basta con tener los sacramentos. Cosa buenísima, claro que sí, y el bautismo es una bendición enorme, me abre las puertas hacia los otros sacramentos, pero esto no se trata, hermanos y hermanas, de estar reclamando privilegios porque yo soy bautizado, porque yo soy católico, porque yo soy cristiano, de estar reclamando méritos, porque yo hago esto y lo otro, me merezco tal y tal cosa, merecimientos. Cuidado, hermanos y hermanas, nos llevará a eso al reino de los cielos, provocará eso la bendición de Dios, que se materialice lo que yo estoy buscando por parte de Dios. En cumplir la voluntad de Dios, al escuchar la palabra de Dios, está la garantía de que lo que Cristo promete va a funcionar. Hoy tenemos que estar, hermanos y hermanas, irnos contentos con la palabra de Dios, porque la creencia que hemos puesto en Jesucristo el Señor, cuando tenemos de fundamento en nuestra vida y Cristo es cristocéntrico, nos dará la garantía de que sus promesas se cumplirá, va a funcionar. Si es lo que te preocupa, óyela, la palabra, cúmplela y va a funcionar. Y si la palabra de Dios dice prepárate para recibir al Señor, hazlo. Cúmplelo, que va a venir la bendición. Por eso yo siempre tengo como meta en el tiempo de Adviento prepararme para yo pedirle una bendición especial a nuestro Señor Jesucristo el día 24 de diciembre, el día de su nacimiento, el día en que Jesús viene, porque yo quiero tener las puertas abiertas, porque yo quiero tener mi vida abierta y recibirlo para que Él pueda ser morada en mi vida, porque es el fundamento de mi vida. Importantísimo, hermanos y hermanas, que nosotros llevemos nuestra vida mencionada por ese lado. Otra de las cosas, hermanos y hermanas, con las que tenemos que tener mucho cuidado cuando no escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, es que nos podemos meter en falsas espiritualidades. Y las falsas espiritualidades nos confunden en el camino, hermanos y hermanas, que vamos buscando a Dios. Alejan de la palabra, alejan del cumplimiento correcto, alejan de la voluntad de Dios. Y esto es un punto importante. Y lo estoy diciendo porque me preocupa lo que veo por la internet y por algunos mensajes de la internet, ¿no? Cuidado con las falsas espirituales que nos alejan de Dios, de su palabra y del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algunas veces en la internet vemos cómo hay unas falsas espirituales que rebajan el poder tener garantía de la bendición de Dios a estar mandando unas cadenitas, hermanos y hermanas, de haz esto y recibes lo otro, que eso es como mágico, hermanos y hermanas. Eso es como un trabajito que se hace para recibir la bendición, muy cómodo, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo, sin tener que profesar una fe, sin tener que cumplir la voluntad de Dios. Envíale esto a 10 personas y cuando te llegue de vuelta verás la bendición. Cuidado con esto, hermanos y hermanas, falsas espiritualidades. Tú no puedes caer en esto. Muy cómodo eso, ¿verdad? Eso está como que muy digital, muy tecnológico, muy de las redes sociales, y uno lo ve como algo bonito. Bueno, porque se ve bonito, hermanos, se van a enviarle esto a 10 personas y a veces tiene un pensamiento religioso, un pensamiento de amor al prójimo, un pensamiento de bendición, claro está. Pero vamos, y tal vez se haga algo bueno, hermanos y hermanas, pero si yo limito a que la bendición de Dios va a venir como una cosa mágica, porque yo le envié esto a 10 personas y como se lo envié, el verso de enviárselo me va a conseguir una gracia de parte de Dios, yo creo que es peligroso.
Pienso yo, ¿verdad? Ese es mi humilde juicio sobre este asunto. Así que tengamos cuidado con las falsas seguridades de las espiritualidades modernas que vemos a través de la internet. Si no escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, hermanos y hermanas, hay que escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica para tener la garantía de que lo que yo le estoy pidiendo a Dios se va a cumplir cuando Cristo es el fundamento de mi vida, cuando Cristo es el centro de mi vida en lo que yo estoy haciendo. Jesús quiere, hermanos y hermanas, palabras con acciones, palabras con hechos. Jesús quiere protagonismo, porque el protagonismo trae el resultado. Fíjate cómo es esto. Tiempo de Adviento, prepárate para recibir al Señor, escucha su palabra, ponlo en acción, lleva la palabra al hecho, vuélvete un protagonista más allá de destinatario del que recibe y también ponte a actuar en el nombre de Dios y vas a ver los resultados, hermanos y hermanas, de una vida cimentada en Dios. Y yo quiero hacer énfasis en eso, hermanos y hermanas, y hemos escuchado mucho sobre eso. Tal vez dar el brinco del hogar, de la casa al hogar. ¿Ves? Dar el brinco de la casa al hogar. Porque la casa, ya sabemos, se construye no muy fácilmente, ¿verdad? Porque hay casas de madera, hay casas de cemento, hay casas que cuestan mucho dinero, hay casas sencillas y humildes. Pero se construyen. ¿Ves? Pero construir un hogar no se trata de comprar madera, clavos, cemento, no sé. De eso no se trata construir un hogar. Y el que construye un hogar verdaderamente, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, está cimentado sobre la roca que es fuerte. Es el que está construyendo el hogar. El que construye una casa y la construye sobre arena, es lo que ha construido, es una casa y no un hogar. Y por ahí podemos nosotros ver la relación con todo eso. Cristo va a venir a nuestro hogar, va a venir al fundamento. Ese fundamento, esa base y esa zapata hacen posible que Él more, que descienda. ¿Por qué? Porque están preparados para recibirlo. Hemos convertido el área en un área capaz de recibir al Señor, en un santuario. Hemos convertido el lugar en ese lugar que es propicio para el Señor. Y es un hogar cuyo fundamento es Jesucristo el Señor. ¿Cómo recibo yo lo que Dios me dice a través de su palabra, hermanos? Sería otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo recibo yo lo que Dios me dice por su palabra? Y estamos hablando de recibir en torno a cumplir, a guardar, en poner en práctica, en acción y hechos. Tenemos que ver, hermanos y hermanas, esta pregunta también, parte de la preparación para el tiempo de Adviento, para la Navidad, porque es importante, medida desde el punto de vista que se está examinando. Y no te sientas ofendido, pero a veces la gente lo recibe y se les olvida. Lamentablemente se les olvida. O hay personas que la reciben y admiran la palabra de Dios. Hay personas que la reciben y admiran al autor de la palabra de Dios. Y ahí se trancó la cosa. ¿Cómo recibo yo la palabra de Dios? La recibo, no la recuerdo, no la llevo a mi memoria, no se queda, no echa raíces, se olvidó. Como decimos vulgarmente, entró por aquí, salió por allá y se fue. A veces, hermanos y hermanas, admiramos la palabra de Dios, bella la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios y gloria a ti, Señor Jesús. Mira, en un texto bíblico, bella la palabra de Dios, una bendición la palabra de Dios. La admiramos, pero no la practicamos. O esto es palabra de Dios, esto es lo que dijo Jesús. Le decimos a los hijos, esto está en la Biblia. Admiramos la palabra y quién la dio. Pero si no hay cumplimiento, hermanos y hermanas, esto nos cae a todos, a todos. Cristo es el fundamento, escucho la palabra y la cumplo. Por eso necesito yo la presencia de Dios en mi casa y en mi hogar, hermanos y hermanas. Si yo no me siento implicado, tienes que sentirte implicado, hermanos y hermanas. Si lo que estamos buscando es esa bendición por parte de Dios y una casa que resiste, un hogar que resiste, siéntete implicado. El que pone en práctica la palabra de Dios se siente implicado. Esto tiene que ver conmigo. Es para mí. Por eso yo les digo cuando leo el mensaje de la palabra de Dios, este mensaje es para ti. Tal vez si el mensaje puede ayudar a otro, pero recíbelo tú primero.
Ponlo en práctica tú primero, que te sacuda el alma a ti primero, que te conmueva a ti primero, que te toque como doble filo la espada de la palabra de Dios a ti primero, hermanos y hermanas, a ti primero, a ti primero. Luego piensa en los demás. Siéntete implicado. Cuando yo me siento implicado, wow, voy a tener que hacer algo. Y viene la acción, viene el protagonismo, vienen los hechos, hermanos y hermanas, como resultado de una palabra que se interioriza. La implicación de la palabra de Dios en mi vida, que es para mí, es que hay que interiorizarla. Parte de lo que hacemos aquí es interiorizar esa palabra de Dios, hermanos y hermanas, para que yo me sienta interpelado por parte de Dios. Edificar sobre arena, hermanos y hermanas, es inseguro, y tú lo sabes, y yo no tengo que abundar mucho acerca de eso. No hay resultados cuando se edifica sobre arena. Lo que vemos son fracasos a veces, hermanos y hermanas, y escucha esto bien. Cuando edificamos sobre arena y Cristo no es el fundamento de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, es el fracaso o lleva al fracaso de una vida nuestra, hermanos y hermanas, que la hemos ganado esforzándonos largamente con sacrificio y pena para construir lo que hoy tenemos. Y eso no lo olvida Dios. Eso no olvidas tú y eso no olvida yo. Lo que hoy tenemos, hermanos y hermanas, lo que hoy somos, tú y yo, lo que hemos logrado en la vida, no nos ha venido en bandeja de oro. No nos ha caído del cielo. Aquí ha habido sudor, trabajo, escollos que hay que superar, caminos que hay que recorrer, días y noches de trabajo amanecidas, preocupaciones, un montón de cosas, hermanos y hermanas. La vida que tú tienes, el hogar que tú tienes, la familia que tú tienes, el matrimonio que tú tienes, Dios está consciente de que te has esforzado largamente por tenerlo. Y no solamente te has esforzado largamente por tenerlo, sino que ha habido un sacrificio válido en lo que has hecho. Que ha habido penas en ese camino, bendito sea Dios, por construir lo que hoy tienes. Bendito sea tú. Claro que sí. Que no lo pierdas. Escucha la palabra del Señor, que no lo pierdas. Abre las puertas. Recíbeme. Prepárate para recibirme, para que yo sea el centro de tu vida. Y si ya Cristo es el centro de mi vida, para que renovemos a Cristo como el centro de mi vida. Porque Dios tiene en mente todo el largo trayecto de la vida que hemos tenido. Corremos bien, hermanos y hermanas, pero a veces en el camino equivocado. Eso le consta a Dios. Son palabras, hermanos y hermanas, que nos ponen al tanto de que tenemos que estar listos, porque todo, la familia, el hogar, todo cuanto somos, nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, nuestras relaciones humanas, sufren azotes, embates, hermanos y hermanas, golpes fuertes. Y tú tienes que tener una fortaleza que viene por parte de Cristo para poder vencer. Se trata de perseverar hasta el final. ¿Tú quieres perseverar hasta el final? No por algunos momentos. Se trata del Espíritu de Dios que haga morada en nosotros, que Cristo haga morada en nosotros. No por ratitos, no por momentos, no por temporadas, no por algunas horas, no por un fin de semana. ¿Estás entendiendo? Permanentemente. Lo que Cristo quiere es la bendición permanente para ti, siempre contigo. Y esta es la forma de hacerlo. Escucha la palabra de Dios, ponla en práctica. Al cumplir la voluntad de Dios, tendrás ese resultado si Cristo es el centro, si Cristo es la piedra que soporta, que apoya todo lo que estamos edificando en la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, invocar el nombre de Dios, escuchar la palabra de Dios, sin llevarla en la práctica, eso es ruina, es la advertencia. Es la advertencia. Yo no quiero ruinas en mi vida. ¿Has visto las ruinas de las civilizaciones antiguas? Lo que queda, lo que resta, lo que sobrevivió, lo que fue, ya no está, ya no existe. Colapsó, cayó. Yo no quiero eso para mi vida. Eso es lo que está preveniendo nuestro Señor Jesucristo. Que no caigamos en la ruina, sino en la bendición de la gran edificación en nuestras vidas. Precauciones aquí, hermanos y hermanas, ya casi por terminar, precauciones. Y estas precauciones que te voy a dar las saqué de la carta de Santiago, hermanos y hermanas. Capítulo 1, capítulo 2, que serían buenos que los leyeras como lectura complementaria. Las precauciones aquí es que el creer y no hacer, hermanos y hermanas, puede ser resultado engañoso para nuestra vida.
no ejecutar la palabra de Dios y tal vez no ejecutarla y conformarme con escucharla es engañoso. Si una de las cosas que viene a hacer Cristo con su venida es sacar del engaño, sacar del error, llevar a lo correcto, llevar a la verdad, es engañoso, hermanos y hermanas, para nuestras vidas. Y es con conformarse, con escucharla, que corremos el peligro nosotros de no ver los resultados de Dios. Y por eso es que decimos que no hay garantía. No es que Dios no nos va a responder y no nos puede dar garantía. Dios nos da garantía. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta de que a veces mi espiritualidad está siendo una espiritualidad simulada o engañada, porque oigo la palabra de Dios y no la cumplo. Tan simple como eso. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Más allá, dice Santiago, escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica, hermana, si no se hace esto, equivale a una fe sin obra. Y una fe sin obra es fe muerta. Por eso no hay garantía para algunos. Pero no es porque Dios no la tenga, es porque yo no estoy haciendo lo correcto para recibirla. Fe sin obras es muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Es como un cuerpo sin alma. Dice también Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Lectura complementaria, Isaías, hoy, capítulo 26, versículo 1 al 6. Es precioso lo que dice Isaías, y con esto terminamos. Confiar en Dios, confiar en hacerlo el centro de nuestras vidas y el fundamento, la fortaleza y esa zapata, hermanos y hermanas, porque el Señor es la roca perpetua para una casa, para una ciudad fuerte. Dice Isaías, claro, tú quieres que tu casa, tu hogar sea fuerte, tu matrimonio fuerte, tu familia, la roca perpetua que permanece es Dios. Protege, dice Isaías, para salvarla con murallas. O sea que Dios, cuando lo tengo como centro, crea, hermanos y hermanas, como una corteza de protección para nosotros, para esos embates que vienen a golpear duramente en la vida, sea, como se llamen, en el momento en que vengan. Si confiamos en Él y en nuestra roca, en el hogar, protege para salvar y pondrá murallas, hermanos y hermanas. Entonces Dios será firme para nosotros. Esa es la garantía. Dios será firme. Velará por tu paz si confías en Él. Eso es lo que nos recuerda Isaías. Claro que sí. Todo el mundo quiere la paz para el matrimonio, para la familia. Paz en todos los lugares. Va a velar para que la paz habite en nosotros. Así que, hermanos y hermanas, yo no sé si estamos corriendo por el camino correcto. Yo voy a chequear mi camino, tú chequea tu camino. Corres bien, pero vas por el camino incorrecto. Sé para dónde voy, pero no sé cómo llegar. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. ¿Sabes por dónde vas? ¿Sabes para dónde vas? Preparación. Vamos a buscar a Jesucristo el Señor. ¿Cómo llegamos? Escuchando su palabra, hermanos y hermanas, poniéndola en práctica y teniendo a Jesucristo como esa piedra angular que fue rechazada por los arquitectos. Amén. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y ahí los dejamos. Mañana estaremos con un nuevo programa del Evangelio del Día y una meditación también para compartirlo. El mensaje ha sido para ti en el nombre de Dios y solo para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos. Hasta luego.